El presidente Guillermo Lasso nombró a 7 gobernadores de las provincias de Chimborazo, Pastaza, Santo Domingo de los Sáchilas, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Sucumbíos. El ex asambleísta Gruber Zambrano, cesado por la declaratoria de muerte cruzada, tomará la batuta en la gobernación de Santo Domingo de los Sáchilas. Durante su paso por el legislativo, participó en la comisión que investigaba al presidente Lasso, siendo la única voz en contra de las acusaciones contra el mandatario. Con una acción constitucional presentada por un tercero en el cantón Yaguachi, el ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, recupera sus derechos políticos para participar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023. La medida cautelar fue presentada por el ciudadano Rodolfo Miranda en este viernes pasado, en el penúltimo día para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna y escojan a los candidatos para la elección presidencial y de la Asamblea Nacional. Según la resolución de la medida cautelar firmada por el juez John Rodríguez de Yaguachi, los derechos de participación política de Glass están siendo violentados, esto a pesar de que las sentencias por corrupción que pesan en su contra indican que pierde tal derecho. El Buró del Correísmo eligió a Jorge Glass y Luisa González como el binomio para la presidencia de la República, pero el ex vicepresidente no aceptó para no entorpecer las inscripciones ante el CNE. Glass propuso que Luisa González sea quien encabece la fórmula presidencial y que la acompañe Andrés Arauz, quien fue candidato presidencial en el 2021. Ese fue el binomio aprobado en la Convención de la Revolución Ciudadana realizada en Puerto Viejo, Manabí. El ex vicepresidente fue habilitado a participar en elecciones la madrugada del viernes por orden de un juez de Yaguachi que dispuso la restitución de sus derechos políticos, aunque tiene impedimento legal por haber sido sentenciado en 2 casos de corrupción. El presidente de la Corte Nacional y varios juristas rechazan la medida de un juez de Yaguachi que abre la puerta a Jorge Glass para que participe en las elecciones anticipadas del 2023. Glass se encuentra inhabilitado a perpetuidad para ser candidato u ocupar cargo público alguno, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, advierte el jurista Ramiro García, quien señala que lo actuado por el juez de Yaguachi es claramente un proceder contra la ley expresa. Glass tiene 2 sentencias por corrupción, una de 6 años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht y otra de 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Sin embargo, estas 2 condenas han sido unificadas y actualmente solo responde por la pena más larga. El sábado pasado culminó la fase de inscripción de alianzas y de elecciones internas para que las organizaciones políticas escojan los candidatos que correrán por la presidencia de la República de manera preliminar. Y los ecuatorianos deberán elegir entre 8 binomios presidenciales. 7 hombres y una mujer aspiran llegar a Carondelet. Sin embargo, oficialmente no todas las candidaturas están en firme porque el Consejo Nacional Electoral aún debe revisar que los postulantes y sus estructuras políticas hayan cumplido con los requisitos y no existan objeciones. A cierre del proceso de inscripción de candidaturas por el CNE, las organizaciones políticas en Ecuador escogieron cuáles serán los 8 binomios que correrán por un único espacio en la silla presidencial de las elecciones del 20 de agosto. Esta vez, según los analistas, la estrategia de campaña para los postulantes podría enfocarse en un solo tema urgente para el país. La campaña presidencial será tan corta que no habrá espacio para hablar de ética política, enfatizó el panelista. La analista política María Belén Arroyo enfatizó que la inseguridad será el nuevo eje de campaña que los candidatos y sus organizaciones políticas manejan. Arroyo explica que aunque hay asuntos más delicados por resolver, la ciudadanía podría escoger a quien sepa brindar un relato más convincente sobre poner mano dura a las bandas delictivas. La periodista ecuatoriana Verónica Ibarra difundió un video donde pide ayuda a las autoridades nacionales y así poder regresar al país. La comunicadora reveló que un trabajador y mano derecha del embajador del Ecuador en Panamá la está atacando y amenaza con quitarle sus hijos. Ibarra confesó que en los últimos 6 meses ha
sufrido amenazas económicas, verbales y psicológicas. En respuesta a este panorama, la compatriota ha optado por esconderse junto a su hija de 5 años, su bebé de 3 semanas de nacido y su hermana. Ya fue identificado el hombre que fue acribillado afuera del Policentro, centro comercial del norte de Guayaquil, y se confirmó que murió a causa de las heridas de los proyectiles. Se llamaba Andy Ochoa Cuello, quien recibió 6 disparos cuando se encontraba en una motocicleta afuera del mencionado lugar, esperando a que saliera una mujer cuya relación no se ha detallado. Lo que se conoce es que mientras aguardaba allí afuera con su moto encendida, otro motociclista pasó a su lado y abrió fuego de forma indiscriminada. La empresa pública metropolitana de aseo de Quito informó la mañana de este sábado 10 de junio que se encontró un cadáver en un contenedor de basura ubicado en el Comité del Pueblo en la capital ecuatoriana. Según Emaceo, la Policía Nacional llevó a cabo las diligencias legales correspondientes y el cuerpo fue trasladado a medicina legal. El hallazgo se produjo el día anterior al 9 de junio, cuando un morador del sector iba a depositar la basura en el contenedor y se percató de que allí habían dejado un cadáver. Este es el segundo caso de este tipo registrado en Quito en menos de un mes. El pasado 19 de mayo, otro cadáver fue descubierto en la estación de transferencia norte de basura en Zambisa, una zona ubicada en el noreste de la ciudad. Hoy se hizo pública una acusación a Donald Trump de violaciones graves de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir la justicia. Esta acusación fue votada por un gran jurado de ciudadanos en el Distrito Sur de Florida. 37 cargos criminales se enfrentará el expresidente Donald Trump, según los documentos judiciales que este viernes reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos federales incluyen la retención deliberada de información de defensa nacional. Como presidente, Trump tuvo acceso a los documentos clasificados más confidenciales y a la información de defensa nacional recopilada y propiedad del gobierno de Estados Unidos, incluida la información de las agencias que componen la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Parte fundamental de la acusación se fundamenta en una conversación de Trump transcrita en los documentos revelados este viernes, donde el exmandatario reconoce que los documentos no fueron desclasificados. Mira, como presidente pude haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto. Los documentos mencionan como cómplice a Walt Nauta, miembro de la Marina de Estados Unidos que trabajaba en la Casa Blanca durante la era Trump. Este viernes se conoció que 2 de los abogados renunciaron a la defensa de Trump. Puede ser que el Departamento de Justicia también crea que esta persona es culpable. Y pueden haber otros también en el futuro. Obviamente, si hay una conspiración, va a implicar a más de una persona. Trump insiste en su inocencia. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es acusado de cargos penales. Por ahora, deberá comparecer en la primera audiencia ante el Tribunal de Miami el martes 13 de junio, un día antes de cumplir 77 años. El expresidente Donald Trump enfrentará por primera vez cargos penales ante un juez federal por la posesión y resistencia a devolver documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca al terminar su presidencia. El expresidente Trump respondió a los cargos del Departamento de Justicia diciendo que se trata de una interferencia en las elecciones y se declaró inocente. Soy un hombre inocente, una persona inocente. Nuestro país está yendo al infierno después de Donald Trump. Están instrumentalizando al Departamento de Justicia y el FBI. Aunque Trump asegura que la investigación hace parte de una cacería de brujas y persecución política, su primera aparición ante una corte federal en Miami
será ante la jueza Aileen Cannon, nominada por Trump. Fue la misma jueza que por solicitud de Trump le ordenó al Departamento de Justicia nombrar a un árbitro independiente para revisar los documentos incautados por el FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, los cuales contenían información clasificada. Trump insiste en su inocencia, lo que indica que iría a juicio, para lo cual se tendrá que conformar un nuevo jurado independiente que no tenga opiniones preconcebidas sobre una figura pública como Donald Trump. Ese va a ser el problema fundamental, buscar un jurado o 16 personas que sean neutras, que no conozcan quién es el presidente Trump. Entonces le va a ser muy difícil al fiscal y muy difícil a los abogados de Trump escoger un jurado que sea imparcial o que no conozca quién es el señor Trump. Son el fiscal y la defensa del acusado los encargados de hacerle las preguntas a los potenciales integrantes del jurado y establecer de común acuerdo que se trata de personas que pueden asumir una postura independiente frente a los cargos contra Donald Trump. Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar $5.100 millones a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de boyas. No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue. Esta es una forma proactiva. Estamos a punto de desplegar los primeros 1,000 pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass. En solo 2 sesiones, Texas está gastando cerca de $10,000 millones para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden. Además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el 1 de septiembre, Abbott firmó 6 leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera. Texas ya no es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación. Algunas organizaciones critican el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes. Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir. Crece en Texas la tendencia de reclutar a menores de edad que viajan a la frontera y son usados por redes criminales para traficar a migrantes. Así lo reveló el Departamento de Seguridad Pública del Estado. De jóvenes de 15, 16 años. Y la cosa es que yo digo que los carteles influencian a estos muchachitos. Yo les digo muchachitos porque son jóvenes. Si le sacan $1,000 es mucho dinero para ellos. Tras ser arrestados, las autoridades están en obligación de darle a los menores un trato diferente de otros sospechosos, justo porque no han llegado a la mayoría de edad. No le puedes preguntar nada hasta que están magistrados o están enfrente de sus mamás o sus papás, porque son menores. Según el abogado defensor Tom Berg, hay una razón por la que los traficantes humanos están reclutando a menores para delinquir. El tráfico de migrantes es un delito federal que contempla penas de hasta 10 años de prisión para un adulto, pero en el caso de los menores de edad es diferente. No van a enfrentar acusaciones federales. Eso va a caer en las cortes del estado, que son para juveniles. Entonces no reciben un castigo penal, sino es un asunto civil. El abogado Berg asegura que muchas veces los padres no saben lo que sus hijos están haciendo y cómo son contactados. Están reclutando personas por Facebook, usando mujeres jóvenes para hacer amistades en Facebook y luego convencerlos a participar. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas.
Un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores llegan a Reynosa, México, donde los albergues ya están al tope de su capacidad. No hagan caso a los rumores. Si están en la Ciudad de México, ahí permanezcan. Desde la Ciudad de México tú puedes obtener tu cita de CBP One, tu confirmación. Si estás en la Ciudad de Guadalajara, también desde la Ciudad de Guadalajara. Decenas de ellos son originarios de países como Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y otros países de Asia Central, una cifra inusualmente alta. Se añaden a los centenares de migrantes de Latinoamérica que siguen llegando a la frontera norte de México con la meta de llegar a los Estados Unidos. Entre ellos mismos se comunican, ¿sabes qué? Que por acá te están ayudando, que aquí hay un albergue que te puede recibir, que te apoyan con lo de CBP One, pero es solamente la cuestión técnica que nosotros apoyamos, no estamos fomentando que vengan más. Hoy en día se opera 100% bajo el título 8 y sus consecuencias con cargos criminales. La patrulla fronteriza quiere recordar... A través de redes sociales también, la patrulla fronteriza combate los falsos rumores, pues inclusive migrantes han intentado cruzar de forma masiva la frontera de Matamoros, México, a Brownsville, Texas, por lo cual emiten una advertencia. A las personas que intenten entrar por la fuerza en los puentes de entrada del país, se les harán cargos adicionales al título 8. El método establecido para programar una cita migratoria es por la aplicación CBP One, y el migrante debe acudir al puerto de entrada y fecha designada para que se determine su ingreso legal. Y esperemos que hagan caso a lo que se les dice, porque pueden ocasionar un desborde migratorio en las próximas semanas. Esta es la tercera visita a Caracas del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, quien este jueves se reunió con el presidente Nicolás Maduro y los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Después del encuentro, Maduro escribió en su cuenta en Twitter que seguirá ampliando los mecanismos de trabajo con la CPI. El año pasado, el fiscal Khan anunció la apertura de una oficina de la Corte en Venezuela, de la que hasta ahora no se conocen más detalles. El objetivo es dotar de asistencia técnica a funcionarios estatales para la conducción de investigaciones y enjuiciamientos a nivel interno. Hace apenas un mes, la Fiscalía de la Corte recibió 8.900 testimonios de venezolanos que se consideran víctimas de torturas, persecución, violencia sexual y otros abusos por parte del Estado. No en vano, defensores de derechos humanos advierten que el trabajo de la Corte puede demorar años. Para siquiera librarse una orden de arresto, una orden de comparecencia, también son procesos que toman tiempo. Mucho antes de esta reunión, la administración de Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras y aseguró que sus averiguaciones sobre Venezuela están basadas en denuncias sin pruebas. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional busca determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fueron asesinadas al menos 157 personas, y si el Estado ha hecho lo suficiente para castigar a los responsables. Los residentes del noreste de Estados Unidos respiran un aire menos contaminado este viernes. En Nueva York y Washington, la calidad del aire fue clasificada como moderada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Esto después de que ambas ciudades marcaran la peor contaminación en años el miércoles y el jueves. Se espera que las partículas se vayan disipando poco a poco durante las próximas horas. En Venezuela, los parques nacionales ocupan el 21,7% de su territorio, pero la expansión de actividades agropecuarias, mineras y de infraestructura afecta severamente a estos espacios. El integrante del Instituto Nacional de Parques, José Matute, advierte que actualmente varios parques se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Están ocurriendo una serie de ilícitos en los diferentes parques nacionales que conocemos o que hay en Venezuela, que ya suman 44 con el reciente creado Parque Caura. Hemos hecho denuncias ante la Fiscalía y no hay respuesta de las instituciones del Estado. Humberto Torres, ambientalista y conservacionista dedicado a realizar campañas de educación ambiental, relató sobre los daños que actualmente se registran en esos espacios. Mira, hemos conocido de casos de contaminación, por algunos de ellos por derrames petroleros en algunas zonas del país, otra por falta de vigilancia y protección
que han dañado los suelos. Hay bastante información documentada, sobre todo al sur del país, sobre la extracción de los recursos minerales en los parques nacionales. El ministro para el ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, resaltó recientemente la extensión de áreas protegidas según la legislación venezolana. Venezuela cuenta con una de las mayores extensiones protegidas del mundo en parques nacionales. Ahora que los países emergentes también tenemos derecho al uso de nuestros recursos, no podemos usarlos porque estamos dañando al mundo. El más reciente informe de la organización no gubernamental SOS Orinoco, dedicada a documentar daños ambientales, proyecta que para el 2025 se habrán perdido 1.300.000 hectáreas de cobertura vegetal entre bosques y sabanas, y proyectan que para el 2030 la pérdida podría llegar a 1.500.000. Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní, encabezada por su presidente. Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país. No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana. Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, el presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputados de la Asamblea Consultiva Islámica. Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania. Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania. La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos 5 años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. No solo las noticias, también las conversaciones en el bus, los comentarios en la familia, una imagen en la calle. Todo puede ser inspiración para el caricaturista boliviano Abel Bellido, quien recientemente fue reconocido en Washington con el premio Coraje en la caricatura, otorgado por la organización sin fines de lucro Cartoonist Rights. Tocar las fibras íntimas que tiene el político, el corrupto, o que tiene cualquier persona que hace mal o hace con intenciones negativas, ¿no? Ese es el sentido de la caricatura en realidad, y eso creo que les incomoda y es por eso que molesta. Las caricaturas de Abel, más conocido como Abecor, han sido críticas para reflejar diversas situaciones de la política boliviana, aunque esto haya significado que se ha amenazado varias veces. Llega a un punto donde ya cuando tocan a tu familia, cuando amenazan a tu familia, obviamente, digamos, ahí es donde uno ya se preocupa mucho. Entonces ves fotos de que te están siguiendo y demás cosas así. Pero en realidad es preocupante. Yo lo hago porque es una necesidad. Bolivia ocupa el puesto 117 de 180 naciones en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras. Por eso, Cartoonist Rights destaca la valentía de sus viñetas que se publican en el diario Página 7. Estamos en una situación complicada, pero lo que hay que tener en realidad es fe, la libertad de expresión. Comienza con eso. Inspirado en sus colegas caricaturistas de otros países, Abecor dice que sin importar dónde esté, seguirá tajando el lápiz.